Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y en particular, en los rumores que rodean a una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Prepárense, porque vamos a desentrañar las pruebas claras que sugieren que Andercel podría estar sintiendo celos de su expareja, Kerem Bürsin. Si te encantan las historias del corazón de tus celebridades favoritas, no te olvides de darle a ese botón de suscribir para no perderte nada de lo que tenemos preparado. En el mundo de las celebridades, las relaciones van y vienen, pero algunas capturan nuestra imaginación de una manera especial. La relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de ellas. Desde que sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Senkal Kam, El amor está en el aire, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance floreció, y por un tiempo, fueron la pareja perfecta, inspirando a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo tan expuesto, las cosas cambiaron, y su relación llegó a su fin. Pero, ¿qué sucede cuando las exparejas siguen en el ojo público y sus vidas continúan entrelazándose de alguna manera? Ahí es donde entran en juego los rumores, y hoy vamos a analizar uno que ha estado circulando con fuerza, los supuestos celos de Andercel hacia Kerem Bürsin. Sé que la palabra celos puede sonar un poco fuerte, pero en el contexto de las celebridades, a menudo se refiere a reacciones sutiles, a la forma en que interactúan públicamente, o a los indicios que dejan ver a través de sus redes sociales o de las declaraciones de personas cercanas. Y en este caso, las pruebas que vamos a examinar son precisamente esos pequeños detalles que, sumados, pintan un cuadro muy interesante. Para empezar, recordemos brevemente la naturaleza de su relación. Ande y Kerem no solo compartieron plató, sino que su amor traspasó la ficción. Se les veía juntos en eventos, de vacaciones, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, y siempre se mostraron como una pareja sólida y enamorada. Esto hizo que su separación, cuando ocurrió, fuera un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban verlos juntos para siempre. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Kerem Bürsin, después de su ruptura con Ande, ha continuado con su carrera de manera muy activa. Ha participado en proyectos interesantes, y también ha sido objeto de rumores de nuevas relaciones, o de acercamientos a otras colegas. Y es precisamente cuando la atención se centra en la vida amorosa de Kerem que comienzan a surgir los murmullos sobre Ande. Una de las pruebas más comentadas se relaciona con los eventos públicos a los que ambos asisten. Aunque intenten mantener cierta distancia, a veces sus agendas coinciden. Y es en esos momentos donde se buscan señales de incomodidad o de especial interés por parte de Ande. Por ejemplo, se ha rumoreado que en algunas ocasiones, cuando Kerem ha estado interactuando o riendo con otras mujeres, la atención de Ande se ha desviado hacia ellos de una manera que algunos interpretan como una señal de celos. Estas son, por supuesto, interpretaciones basadas en lenguaje corporal y miradas, algo que en el mundo del espectáculo se analiza al milímetro. Otra fuente de especulación son las redes sociales. Andercel es una usuaria muy activa de Instagram, y sus seguidores están constantemente analizando cada una de sus publicaciones, cada me gusta, cada comentario. Se ha notado, por ejemplo, que en ocasiones, cuando Kerem comparte fotos o vídeos donde aparece con otras mujeres, especialmente compañeras de profesión, Ande suele dejar de seguir a esas personas, o incluso, reacciona con una especie de silencio digital que algunos interpretan como una forma de expresar su desaprobación o incomodidad. Además, hay que considerar las entrevistas y las declaraciones que ambos han dado por separado. Si bien ambos han sido muy profesionales al hablar de su relación pasada, siempre hay matices. A veces, Ande ha sido preguntada sobre Kerem, y sus respuestas, aunque cordiales, a veces pueden tener un tono de distancia que, para algunos, denota una herida no completamente cerrada. Se ha especulado que cuando se le pregunta sobre la vida amorosa de Kerem,
Ande tiende a cambiar de tema rápidamente o a dar respuestas muy genéricas, como si quisiera evitar profundizar en detalles que pudieran herirla. Un ejemplo concreto que se ha discutido mucho es la reacción de Ande a las posibles nuevas parejas de Kerem. Cuando los medios han especulado sobre un nuevo romance para él, algunos de sus seguidores más acérrimos han notado un patrón en el comportamiento de Ande en redes sociales. Se ha dicho que en esos momentos, sus publicaciones suelen tornarse un poco más melancólicas, o que tiende a compartir citas sobre el desamor o la independencia, como si estuviera mandando un mensaje o intentando fortalecerse a sí misma. Estas son, claro está, interpretaciones que los fans hacen, pero la recurrencia de estos patrones es lo que alimenta el debate. También existen rumores provenientes de fuentes cercanas a la producción de sus series o a su círculo íntimo, que, aunque no confirmadas, se transmiten de boca en boca y alimentan estas teorías. A veces, se menciona que Ande se pone nerviosa o un poco tensa cuando Kerem es el centro de atención en un evento social, especialmente si esa atención proviene de mujeres atractivas. Estas son anécdotas que, si bien no son pruebas irrefutables, sí contribuyen a la narrativa de unos posibles celos. Por otro lado, es importante mencionar que Kerem Bürsin también ha sido el centro de atención por su vida personal. Ha habido rumores sobre sus interacciones con otras actrices y modelos, y es en esos momentos que la lupa sobre Ande se intensifica. La pregunta que muchos se hacen es, ¿está Ande al tanto de la vida de Kerem? ¿Le afecta lo que ve o escucha? Consideremos también la naturaleza de la fama y la presión mediática. Cuando una pareja es tan icónica como lo fueron Ande y Kerem, su vida privada se convierte en un espectáculo para el público. Cada interacción, cada ausencia, cada nuevo proyecto se analiza con lupa. Y es posible que, en este contexto, las reacciones de Ande sean malinterpretadas o magnificadas. Tal vez lo que algunos ven como celos, sea simplemente un deseo de privacidad, o una forma de pasar página de una relación que terminó. Sin embargo, las pruebas que se presentan para respaldar la idea de los celos de Ande son bastante consistentes en su interpretación por parte de los fans y los observadores de celebridades. Hablemos de la reciente participación de Kerem en eventos importantes, como festivales de cine o entregas de premios. Si Ande está presente en el mismo evento, la atención se centra en cómo reacciona cuando Kerem es entrevistado o cuando interactúa con otras personalidades. Se buscan miradas, se analizan gestos, se comparan las sonrisas que dedica a otros con la que podría dedicarle a él si tuvieran un cruce de miradas. Un ejemplo específico que se ha comentado es una gala donde Kerem estaba muy sonriente conversando con otra actriz conocida. La cámara, de manera fortuita o no, captó a Ande en ese momento, y su expresión, según muchos, no era la de alguien indiferente. Parecía un tanto seria, quizás pensativa, y esto fue suficiente para que los rumores de celos se dispararan. Además, están los likes en redes sociales. A veces, Ande reacciona con me gusta a publicaciones que podrían interpretarse como indirectas. Por ejemplo, si un amigo cercano de Ande publica algo sobre la superación o sobre cómo la vida sigue adelante después de una decepción, y Kerem justo ha sido noticia por un nuevo romance, los fans conectan los puntos y ven en el like de Ande una especie de apoyo a ese mensaje, dirigido implícitamente a Kerem. Otro aspecto que se ha mencionado son los comentarios en las redes sociales de Kerem. Si bien Ande ya no le sigue de manera constante, a veces puede haber un me gusta fugaz a una publicación antigua o una interacción muy puntual que genera revuelo. Estos pequeños gestos son analizados como si fueran mensajes codificados, y la interpretación más recurrente es que Ande aún está pendiente de Kerem, y que las noticias sobre su vida sentimental le afectan. Es importante recordar que el mundo de las celebridades está lleno de especulaciones. Lo que para unos son pruebas claras, para otros son meras coincidencias o malinterpretaciones.
Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la forma en que los fans los interpretan, nos dice algo sobre la conexión que el público sentía por esta pareja y sobre su interés continuo en sus vidas. Podríamos decir que las pruebas que alimentan estos rumores se basan en una combinación de factores. Primero, la memoria de su relación apasionada y pública. El público se acostumbró a verlos juntos, y su ruptura dejó un vacío. Segundo, la manera en que ambos, pero especialmente Ande, reaccionan, o se percibe que reaccionan, a las noticias sobre la vida sentimental del otro. Tercero, el análisis exhaustivo de sus interacciones en redes sociales y en eventos públicos, donde cualquier gesto puede ser interpretado como una señal. Y cuarto, los rumores y anécdotas de fuentes no confirmadas que añaden más leña al fuego. En definitiva, aunque no tengamos una confesión directa de Andercel admitiendo sentir celos de Kerem Bürsin, las circunstancias, las reacciones sutiles y la constante vigilancia de los medios y los fans sugieren que hay una corriente subterránea de atención quizás, de sentimientos encontrados. Las pruebas claras de las que hablamos en el título no son pruebas forenses, sino más bien un conjunto de indicios que, interpretados en el contexto de su historia de amor pública, llevan a muchos a creer que Ande aún siente algo por Kerem, y que las noticias sobre él, especialmente las relacionadas con otros romances, no le son completamente indiferentes. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este análisis. Hemos explorado las razones por las que se habla de celos de Andercel hacia Kerem Bürsin, basándonos en las interpretaciones de sus interacciones públicas, sus redes sociales y los rumores que los rodean. Es fascinante cómo la vida de las celebridades se convierte en un drama constante para el público, y cómo cada pequeño detalle puede ser interpretado como una pista. Para recapitular, hemos abordado la intensidad de su relación pasada, la manera en que sus vidas continúan entrelazándose a través de eventos y redes sociales, y cómo estas interacciones han llevado a muchos a especular sobre los sentimientos de Ande ante la vida sentimental de Kerem. Hemos visto cómo las miradas, los me gusta y las declaraciones por separado pueden ser analizados como pruebas de estos supuestos celos. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre las dinámicas entre celebridades después de una ruptura. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande siente celos de Kerem? ¿O creen que todo es una invención de los medios y los fans? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten del mundo del espectáculo. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias interesantes preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.